Buenas, mi nombre es Ángel Herrero, actual estudiante de pregrado de la carrera de Derecho en la Universidad Católica Santa Rosa. Estoy cursando el séptimo periodo con el profesor David Jiménez en la cátedra Derecho Procesal Civil 2. Principalmente hablaremos sobre las medidas preventivas, nociones generales, procedencia, clasificación, el embargo de bienes muebles, el secuestro, la prohibición de enajenar y gravar, otras providencias cautelares, caución para decretar y suspender las medidas, modo de ejecutarlas, entre otras cosas. Las nociones generales. Las medidas preventivas son providencias emanadas del órgano jurisdiccional, a petición de alguna de las partes, a través de las cuales se pretende prevenir o asegurar las resultas de un proceso judicial. Tiene un carácter provisorio sobre bienes para garantizar las resultas de un juicio. Se le denomina medidas preventivas en razón de su trayectoria histórica en el proceso venezolano y porque así están establecidas por el Código de Procedimiento Civil. Procedencia, las medidas preventivas. Al hablarse de procedencia, nos referiremos a los presupuestos para decretar las medidas preventivas. En este sentido, la norma contenida en el artículo 585 del Código Procesal Civil establece los presupuestos necesarios para que la medida cautelar sea decretada por el juez. Esta norma nos enseña, artículo 585, las medidas preventivas establecidas en este título las decretará el juez solo cuando exista riesgo manifiesto de que puede ilusoria la ejecución del fallo y siempre se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del hecho que se reclama. La clasificación de las medidas preventivas. Para entender la clasificación de las medidas preventivas, citaremos la norma contenida en el artículo 588 del CPC. En conformidad con el artículo 585 de este código, el tribunal puede decretar en cualquier estado y grado de la causa las siguientes medidas. 1. El embargo de bienes muebles. 2. El secuestro de bienes determinados. Numeral 3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. Las medidas cautelares o preventivas las podemos clasificar en la siguiente manera. 1. El embargo de bienes muebles. 2. El secuestro de bienes determinados. 3. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. 4. Las medidas de prevención innominadas. El embargo de bienes muebles. La medida cautelar adoptada por la autoridad judicial para asegurar el resultado de un proceso y que recae sobre determinados muebles cuya disponibilidad se impide. El embargo es la retención, secuestro o prohibición de dispones de ciertos bienes sujetos a responder eventualmente de una deuda u obligación. Por su propia naturaleza, el embargo es temporal y se decreta solo de manera precautelar a fin de asegurar el resultado en juicio de la condena del deudor. Solo se decreta y practica sobre bienes muebles. El secuestro de bienes determinados. El secuestro es el depósito de bienes muebles o inmuebles, materia de un litigio que, en menos de terceros y para fines preventivos y de conservación, hacen los interesados o decreta el tribunal. El secuestro implica siempre en la existencia de un depósito, cosa que no sucede siempre en el embargo. La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. La medida no afecta ni perturba de manera inmediata al afectado. Constituye una limitación al derecho de propiedad y, por lo tanto, su interpretación debe ser siempre restrictiva y no puede aplicarse de manera analógica. Esta medida solamente puede recaer sobre bienes inmuebles, a diferencia del embargo preventivo que solo puede recaer sobre bienes muebles. Esta medida es una restricción que por convenio o institución unilateral impide la transmisión a título gratuito u oneroso del bien a que se refiera. Las innominadas o medidas cautelares atípicas. Cuando hablamos de medidas nominadas, hablamos de embargo de bienes muebles,
prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles o inmuebles y secuestro de bienes determinados. Están tipificados cuando hablamos de medidas innominadas, estamos hablando de otras providencias que el juez puede dictar, medidas asegurativas o conservadoras que no son ni secuestros ni embargos, ni prohibición de enajenar y gravar. Por el contrario, pueden ser autorizaciones o pueden ser prohibiciones, pero no recaen directamente sobre los bienes. La caución para decretar y suspender las medidas. Cuando no estén llenos los presupuestos antes indicados a los efectos del derecho de la medida cautelar, el juez podrá exigir caución al efecto. En el CPC está consagrada esta modalidad en el artículo 509 que establece. Podrá también el juez decretar el embargo de bienes muebles o la prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles, sin estar llenos los extremos de ley. Cuando se ofrezca y constituya caución o garantía suficiente para responder a la parte contra quien se dirija la medida de los daños y perjuicios que ésta pudiera ocasionarle. El 589 no se decretará el embargo ni la prohibición de enajenar y gravar, o deberán suspenderse si estuvieren ya decretadas o si la parte contra quien haya podido decretado diere caución o garantía suficiente de las establecidas en el artículo siguiente. El modo de ejecutarla. 1. La medida preventiva de embargo. Entendemos por embargo preventivo el acto judicial en virtud del cual se desposesiona a una persona natural o jurídica y se pone en posesión de un depositario judicial designado cualquier bien mueble de la persona en contra de quien se decretó la medida. Quedan suspendidos de manera provisional el uso, goce y disfrute de ese bien por parte de su poseedor hasta tanto se detenga sentencia definitiva. Para entender la práctica de esta medida haré referencia a la siguiente norma procesal. Así, artículo 591. A pedido de parte el juez se trasladará a la morada del deudor o a los sitios o establecimientos donde se encuentren los bienes a embargarse para ejecutar la medida. A tal fin podrá ordenar la apertura de puertas y de cualesquiera depósitos o recipientes y solicitar cuando fuere necesario el auxilio de la fuerza pública. Embargo de crédito. También podrá recaer la medida de embargo preventivo sobre créditos, para la cual deberá tenerse especialmente en cuenta el contenido de las siguientes normas del CPC. Artículo 593. El embargo de crédito se efectuará mediante notificación que hará el juez al deudor del crédito embargado, en la morada, oficina o negocio de éste. Si no se encontrare al deudor, la notificación se hará en cualquiera de las personas indicadas en el artículo 220. Si se tratare de personas jurídicas, si se tratare de personas naturales, la notificación se hará en personas que éste o su servicio que sea pariente del deudor, que se encuentre en su morada, oficina de negocio, dejando constancia en el acta del nombre, apellido, cédula e identidad de la persona notificada. Los bienes muebles embargables. Son susceptibles de embargo todos los bienes que el Código Civil considera como muebles, así sean por su naturaleza. Tal es el caso de los objetos que pueden ser movilizados de un sitio a otro, o se mueven por sí mismos, vehículos, o son movidos por una fuerza exterior, trailers o remolques, lanchas, etc., o lo sean por disposiciones de la ley, como por ejemplo los derechos, las obligaciones, las acciones que tienen por objeto efectos muebles, también pueden ser embargados. Las acciones o cuotas de participación en las sociedades mercantiles, las rentas vitalicias, materiales de construcción aún no utilizados y que no hubieran sido aún convertidos en inmuebles. La medida de secuestro. En el caso de secuestro, debe tenerse en cuenta lo establecido en la norma del Código de Procedimiento Civil, que se indican de seguida en el artículo 599. Se decretará el secuestro de la cosa mueble sobre la cual verse la demanda, cuando no tenga responsabilidad el demandado o se tema con fundamento que éste la oculte, enajene o deteriore. La medida de prohibición de enajenar y gravar. En el caso de la prohibición de enajenar y gravar, debe tenerse en cuenta lo establecido en la norma del Código de Procedimiento Civil que se indica de seguidas. Artículo 600.
Acordada la prohibición de enajenar y gravar, el tribunal, sin pérdida de tiempo, oficiará al registrador del lugar donde esté situado el inmueble o los inmuebles, para que no protocolice ningún documento en que de alguna manera se pretende enajenarlos o gravarlos, insertando en un oficio los datos sobre situación y linderos que constaren en la petición. De la cosa litigiosa cuando sea dudosa su posesión, de los bienes de la comunidad conyugal o en su defecto del cónyuge administrador, que sean suficientes para cubrir aquellos cuando el cónyuge administrador malgaste los bienes de la comunidad. De bienes suficientes de la herencia, o en su defecto del demandado cuando aquel a quien se haya privado de su legítima le reclame de quienes hubieren tomado o tengan los bienes hereditarios. 5. De la cosa que el demandado haya comprado y esté gozando sin haber pagado su precio. 6. De la cosa litigiosa, cuando dictada la sentencia definitiva contra el poseedor de ella, apelar sin fianza para responder que la misma cosa y sus frutos, aunque sea inmueble. 7. De la cosa arrendada, cuando el demandado lo fuere por falta de pago de pensiones, el arrendamiento por estar deteriorada la cosa por haber dejado de hacer las mejoras a que esté obligado según su contrato. También se le decretará el secuestro de la cosa arrendada por vencimiento del término de arrendamiento, siempre que el vencimiento de dicho término conste documento público o privado que contenga el contrato. En este caso, el propietario, así como el vendedor, en el caso del ordinal 5, podrán exigir que se acuerde el depósito en ellos mismos, quedando afecta cosa para responder respectivamente al arrendatario, al comprador, si hubiere lugar a ello.